¿Por qué? Porque el previo que yo tenía o el falso conocimiento que yo tenía del beneficio de las medicinas ancestrales era de que, no mames, si me quedo loco, güey, en el viaje, en el avión. y que hablo de constelaciones y de iluminación y pues sí trata de eso, güey, pero mi miedo era como salirme de la cotidianidad que tenía, güey, o de la vida que tenía. Entonces yo decido hacerlo cuando ya no tenía esa vida, güey, ya la perdí, güey. Si antes me daba miedo perderla, ya la perdí. Entonces dije, arre va. Como gordita en tobogán. Como gorda en tobogán, güey. Pero realmente fue un llamado, ¿eh? Y quien lo haya hecho de manera consciente va a entender lo que yo estoy diciendo. ¿Qué onda, simios? Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Fer Quiroga y mi compañero... ¿Qué huele aquí el George? Bienvenidos, simios sabios. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto seguir recibiendo comentarios de ustedes que se siguen conectando, que siguen compartiendo por ahí este contenido, que a final de cuentas es creado para toda la comunidad de simios que tiene de repente cierto temor, cierta vergüenza a lo mejor, ¿no? Por querer compartir sus sentimientos. Y es de lo más natural a final de cuentas. Sí, pero fíjate que qué chido que hemos recibido como mucha apertura y mucha respuesta de ustedes, de que hablemos de estos temas. Digo, realmente es una situación muy sincera y muy natural que estamos, obviamente, con ustedes compartiendo nuestras experiencias, porque pues en el proceso que nos tocó vivir a nosotros, pues a lo mejor no teníamos como muchas alternativas o estábamos como en esa actitud de, pues yo solo puedo, ¿no? Pero, y pues esa es la razón de que estamos aquí, ¿no? Y de tanto que hemos hablado de eso, y de una de las tantas cosas que nos ayudaron a salir de esta situación, pues es la situación de la terapia, ¿no? Que a lo mejor siempre la hemos mencionado, pero no hemos ahondado como en esta situación de, pues realmente cuáles son los beneficios de ir y acudir con una ayuda profesional, ¿no? Sí, fíjense que bueno, yo por ejemplo, todo esto lo traslado a experiencias personales que se las comparto y es que al principio a veces te da mucha pena, te da miedo, porque la sociedad te dice... los que van a terapia están locos. O los que toman medicamento para controlar el tema de depresión, de ansiedad. Pues es que están loquitos, ¿no? No, yo creo que hasta es una actitud tonta de pues uno como vato decir, yo por qué voy a ir a terapia, güey, yo puedo. Sí, güey. O sea, a mí nadie me tiene que decir las cosas que hay que hacer. Te centras en eso y pues sí es complicado que a lo mejor tengas esa apertura, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, yo empecé a ir a terapia desde que estaba en mi relación, güey. O sea, sí fue una situación de que una de las, digamos, tantas veces que tuvimos broncas y que quisimos ahondar en solucionar la situación y que nos sobrepasó el asunto del entendimiento de que pues ella una cosa, yo otra, pues sí optamos como por la situación de la terapia familiar o de pareja, principalmente de pareja, ¿no? Y yo en ese primer acercamiento sí me sentí así como que renuente de que con quién o cómo alguien me va a decir cómo hacer las cosas. Sí. Pero la neta, yo en esa primera etapa que me pasó, yo creo que tuvo mucho que ver con la personalidad del terapeuta en ese entonces, Eric. Te mando un saludo. La verdad, súper buen pedo, güey. O sea, yo creo que en el momento en que el vato se puso neutral, porque cuando uno va, si han ido a terapia de pareja, de repente es como que vas, pero con la intención de buscar culpables, güey. Así como de que señalar, güey. Seguramente. Es que ella tiene la culpa porque es que ella y es que él y es que... Y entonces es una pinche pelea. Entonces el vato en el momento en que mostró ese sentido de decir, o sea, ni se puso de la parte de ella ni mía, es como que, a ver, vatos. Ajá. El asunto es de que sí, ahorita vamos a trabajar, quiero yo conocer qué onda entre ustedes dos, cuál es lo que le... Y vamos a empezar con una situación individual, ¿no? Para obviamente ver... Digo, cada terapeuta pues obviamente tiene su proceso y todo el rollo, ¿no? Pero yo en el momento en el que vi esa acción dije, cabrón. Sí te puso a pensar, ¿no? Sí, no, dije, güey, o como que esto no era lo que yo esperaba. O sea, yo pensé que iba a tomar parte de uno u otro lado y que pues me iba a dar la razón o le iba a dar razón a ella, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces el rollo de decir, güey, es que vamos a ir, me voy a exhibir, ¿no? O sea, son muchas cosas las que nos pasa por la cabeza al tratar de intentar tener como esta dinámica, ¿no? Pero yo en ese momento, bueno, con él nos fue muy bien, güey. La verdad, sobrepasamos los problemas que teníamos en ese entonces y de alguna manera me ayudó a entender de que
pues sí es un recurso totalmente válido y necesario, güey. Sí. En ese entonces yo que tomé terapia por primera vez, porque ni de niño, o sea, yo creo que la primera vez que tomé terapia fue hasta que tuve problemas de pareja, ya estando casados. Pero nunca, por ejemplo, de adolescente o de... Pues eso ni te pasa por la cabeza, güey. Entonces, en el momento de que yo vi y entendí cómo es eso o cómo fue, sí fue así como que a huevo, güey. Y lo mejor fue así de que, pues me sentí bien, güey. Ajá. Y que, por ejemplo, en su proceso de este man, era de que, o sea, sí tenemos dinámicas en pareja, pero de repente, no, pues sabes que la siguiente sesión vienes tú y después ella. Entonces, en esa sesión de repente era como que, güey, no mames, o sea, y cada que iba, y no es de que me diera razón o así, sino que neta me sentía despejado, güey. O sea, como quizás todo lo que yo no le podía decir a ella, güey, ¿no? Ah, ok. Se lo expresaba a él y era como un desahogo de decir, ay, güey, no mames, ¿qué pedo? ¿Ya me siento bien? No. O sea, el proceso está chido. O sea, está chido. Fuera de que está chido, o sea, cumple su objetivo, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas, o sea, siempre va a haber como un miedo, como una vergüencilla, como una pena, así como que, ay, no manches, ¿con quién voy? Recomiéndame a alguien. Pero que sea compa. Pero fíjate, mira, por ejemplo, en mi caso, mi primera terapeuta fue muy buena, pero a final de cuentas tenía en común que era amiga de mi mamá. Entonces, siempre a final de cuentas se puso hasta cierto punto como de mi lado, güey. No, pues no. Entonces, yo después de cierto tiempo de ya estar acudiendo, que sí me sirvió mucho porque expresé cosas que tenía yo ahí guardadas, que pude llorar con ella, que pude sacar frustraciones, pero llegó un momento en que entendí y dije, no mames, o sea, esta sí es muy buena, pero siempre va a estar como apoyándome, siempre me va a estar diciendo, estás bien, vas bien, tú eres el chido, tú no has fallado. Pero lo que yo a veces o en este momento yo quería era que me diga la verdad. Pues sí, que sea completamente objetiva, ¿no? Sí, exactamente, directa. Ay, sabes que, a ver, mira, esto sí no está chido. Vato, sí, o sea, ponte abusado aquí en esto. Y entonces, no también, o sea, como digo, o sea, no tan solo es como que, o sea, tampoco tiene que ser como muy de que, güey, tú le estás cagando, tú eres el pendejo. O sea, no. Es como una situación neutral de entender, a ver, güey, a lo mejor no crees que este rollo que estás haciendo te está afectando. Sí. No a ti, sino también a tu relación. Sí, a tu entorno. Digo, la dinámica de la terapia de pareja puede ser de repente incómoda, ¿no? Porque pues llega un punto en que también te confrontas, ¿no? Sí, güey. Pero yo creo que ese es el mejor espacio, güey, porque cuando te confrontas con un profesional, pues obviamente tratas de ser más objetivo, güey, ¿no? Porque si te confrontas en un asunto íntimo, ¿no? O no, íntimo me refiero como en un asunto donde nada más están ustedes dos, pues, güey, hasta vuelan trastes, güey, azotan puertas, güey. O sea, salen rayos y centellas. Y estando con un profesional, pues realmente eres más objetivo a decir, a ver, es que a mí lo que me molesta es este rollo por esto, por esto, por esto. Y ella da sus razones y sus puntos. Entonces, creo que es el espacio más sano como para que el terapeuta medie la discusión, porque realmente entras en una dinámica de discusión, ¿no? Sí. Pero ayuda mucho este asunto de que hasta te sientes liberado, güey. Sí. Y es más, hasta literal así no me llegó a pasar de que salimos un día así entramos súper bronqueados. Como que cada quien dijo lo que tenía que decir, dio su perspectiva a este vato y vamos a hacer lo siguiente, les dejo esto de tarea de la chingada. Y no mames, salimos de la manita y así, ay, casi brincando y el arcoíris atrás, güey. Somos nuevos, güey. Ositos cariñositos, güey, sí. O sea, pues es que es neta. O sea, realmente a veces lo único que necesitamos es ese espacio de desahogo, pero neutral, güey. El problema yo creo que a veces de las relaciones, digo, obviamente los psicólogos y los especialistas pueden hablar mejor de este tema, pero llega un punto en donde nuestro disentimiento es de que queremos ganarle a la otra persona, güey. Sí, es una lucha. Quieres tener la razón, güey, de que no, tú eres la equivocada, yo no soy el equivocado, tú hiciste esto, yo no. O sea, entra como en este juego de, es que, pues, yo soy el que tengo que ganar, ¿sabes? De manera inconsciente, ¿no? Entonces no llega esa neutralidad de entender primero la situación del otro, como para que entiendas por qué te pones así o al revés, ¿no? Entonces, creo que los terapeutas o este proceso de terapia ayuda a que se dé esa forma, güey. Sí. Porque si esa discusión la tienes en casa, güey, pues no, güey. No, nunca acabas, güey. No, o sea, es no, juego, pues acaba hasta mal, ¿no? Acaba hasta mal, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento con la terapia y que yo entendí que la terapia ayuda fue en ese proceso, cuando tuvimos broncas y
tratamos de buscar solución y esa primera experiencia que yo tuve fue muy buena para mí. Tan así que, por ejemplo, dentro hasta el mismo proceso, estando casado y todo el rollo, me llegó como una crisis así medio extraña y yo tomé terapia como de manera individual, Sí. ¿no? O sea, me di como ese rollo de, no, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor traigo una bronquilla ahí y ocupo, pues ir a terapia, ¿no? Entonces, a lo mejor se me hizo ya fácil en el momento que se me presentó la situación de, como saben, que ya lo platiqué, que cuando me separé, o sea, desde el día 1, día 0, yo dije, ni madres, o sea, antes de romper madres, le hablo a la terapeuta, oye, ¿qué onda? Me urge, cabrón. Puedo hoy. Claro, güey. Es que la necesidad es de soltar y es que, o sea, en el momento en que nos surge algo, güey, o sea, somos como una bomba de tiempo, que estamos a nada de explotar, güey. Entonces necesitamos expresarlo y decirlo, güey. Yo, por ejemplo, con esa terapeuta que les estoy platicando, güey, al principio, yo me acuerdo que la primera terapia me sentí como, estoy platicando como con una amiga, y me sentí muy a gusto. Pero a partir de la segunda o tercera, yo me acuerdo que lloré, güey. Sí. Porque al principio me dio pena como contar bien todo, pero después entendí que es un proceso que tienes que soltar. Tienes que ser bien honesto contigo mismo, güey. O sea, también tienes que soltar todo, güey. Todo lo que te acongoja, güey. O sea, no hablar también a conveniencia, güey. Porque sí, así de que, pues no, oye, ¿y no este rollo nada, qué onda? Güey. Sí, o sea, como para que la bola se ponga de tu lado, pues no. O sea, no estás, en primera no estás siendo sincero contigo mismo. Y obviamente eso va a influir mucho en la situación, obviamente, de análisis que puedan tener contigo, ¿no? Sí. Pero sí, y principalmente eso, que seas sincero contigo, ¿no? Sí, o sea, que lo tomes en serio, güey. O sea, me quiero sanar, quiero curarme, quiero avanzar. Pues tengo que ser honesto conmigo mismo y decir bien verdaderamente lo que siento, lo que me ha pasado, lo que he vivido. Incluso no nada más de la situación que te llevó ahí, güey, sino de tu pasado. El otro día estábamos hablando de las heridas de la infancia. O sea, a final de cuentas ahí también entra mucho. Porque todo lo que te pasó de niño también influye mucho en lo que te está pasando de adulto, de adolescente, etcétera. Güey, fíjate, ahorita que dices eso. Cuando empezamos terapia en pareja, de repente en el trabajo individual era así como que, a ver, platícame de tu infancia. Y yo así de, vato, ¿eso qué chingas tiene que ver con lo que me está pasando ahorita? Sí. Y así, obviamente no se lo dije, lo pensé, pero fue un rollo así como, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, güey? Tengo broncas con mi vieja porque pues así es, ¿no? Pero realmente todo eso viene de atrás, o sea, heridas de abandono, y obviamente obviamente este asunto de la terapia es un asunto que te abre desde el fondo, ¿no? Tú no lo entiendes, o sea, pero pues cada quien su proceso, ¿no? De los terapeutas. Pero yo sí decía, no mames, qué pedo. Ya hasta después lo entendí, güey. O sea, ya después entendí y que dije, ay, güey, pues por eso me enojo bien rápido, güey. O por eso me enoja que no me haga caso. O sea, porque hay muchas heridas que tenemos y que no trabajamos y que obviamente no acostumbramos a llevarlas, güey. O sea, sí, sanarlas, güey. Nuestros jefes, cuando dijeron a terapia, ¿cuál terapia? Dale un pinche chanclazo. Pinche cinturonazo, güey. Con eso entiende, güey. No, sí, y pasa, güey. Y que no llore. Sí. Fíjense, desde dónde viene a veces el problema, ¿no? Que nuestros jefes, ellos obviamente no tienen la culpa porque pues no nacen sabiendo ser papás y con nosotros aprenden, güey. Y obviamente metieron la pata, así como nosotros también metemos la pata. Pero son cosas que uno es responsable de sanar, güey. O sea, ahora le va. Alguien más metió la pata conmigo, pero pues yo soy responsable de mí mismo para salir adelante, güey. Para eso es la pinche terapia, güey. Sí. Para tú darte cuenta dónde tienes ahí ciertos baches y los puedas ir. Sí, en qué lugar estás, ¿no? Y obviamente también pasa, porque, por ejemplo, cada uno trae en su costal cargando un chingo de cosas, ¿no? Un chingo de pendejadas. Tanto tu pareja o tu expareja como tú, ¿no? Entonces, por eso de repente en su dinámica entra un asunto de que, a ver, pues es que necesitamos trabajar en lo individual para saber qué pedo contigo y saber qué pedo contigo, ¿no? Sí. Y saber cuál es tu centro de discusión siempre con ella. Entonces, desdibujan todo y de alguna manera tratan de generar ejercicios para que pues tu relación mejore, ¿no? Pero principalmente para que esto pueda mejorar es neta, tomarle una buena intención a la terapia. Porque yo entendí que, por ejemplo, el primer beneficio que me dio la terapia, ya pensando, o sea, no pensando ya directamente en cuando estaba con la terapia que tomé en pareja, perdón, sino ya después, fue poder trabajar con mi ira, con mi enojo, con el estrés,
con mi autoestima, güey. Porque a veces, como ya lo hablamos en episodios anteriores, pues a veces también es importante el sentirte bien y que también puedas manejar esas emociones. Porque de alguna manera, pues no puedes solo, güey. No puedes solo. Entonces, pues sí, yo opté como por el asunto de tomar terapia por la historia que ya tenía de que ya había tomado y a lo mejor se me hizo fácil, güey. Pero si tú estás en un papel, en una posición en donde nunca has tomado terapia y que a lo mejor no encuentras esta salida de encontrar como, pues sí, esta salida de frustración, de ira, pues lo mejor y de los beneficios que puedes encontrar en una terapia es eso, güey. Que alguien no es que te va a entender ni te va a dar palmaditas en la mano, sino simplemente te va a ayudar a sobrellevar la situación en la que te encuentras, porque pues obviamente las situaciones que te llevaron al divorcio o que los llevaron a esta situación de conflicto, no para todos es la misma. Entonces, esta ayuda profesional obviamente te va a dar y mejorar obviamente esta situación, ¿no? Sí. Fíjense que ahí les va como un ejemplo cómo yo lo veo. Por ejemplo, a todos les gusta el fútbol, ¿no? Este es como un partido de fútbol. Hagan de cuenta que el director técnico es el que ve desde afuera a lo mejor cómo están jugando todos los elementos de su equipo. Obviamente tú como de manera individual a veces no te das cuenta de muchas cosas y tiene que haber alguien más desde afuera que te está observando y te diga, mira, es que aquí tienes un área de oportunidad, aquí puedes trabajar esto, aquí tienes esta situación. O mejorar en esto, güey. Uh-huh. O sea, sí. Entonces eso es lo que hace como un terapeuta en una terapia psicológica o incluso hasta terapias alternativas, porque podemos hablar de terapias alternativas como... hay gente que trabaja en centros holísticos, que Reiki, que angeloterapias y cosas así, que también, ayudan. Todo lo que te suma, pues obviamente te ayuda. Pero una persona que te ve desde el exterior, que no te conoce, que no te juzga, te puede más o menos orientar y decir, mira, yo estoy observando de lo que me estás platicando tú, con toda sinceridad, veo que aquí puedes mejorar esto. ¿Sabes qué? A lo mejor aquí cometiste este error, pero lo puedes subsanar de la siguiente manera, ¿no? Y a veces eso no nos damos cuenta porque estamos cerrados con nuestras ideas. Por ejemplo, lo que decías, y a mí, por ejemplo, también me pasó, fíjense, o sea, mi padre es médico y en su momento él nunca me dijo, pues ve a terapia, güey. O sea, nunca. Y por ejemplo, la mamá de mis hijos, ya la voy a quemar. Siempre la ando quemando en todos los episodios, güey, pero ni modo, cabrón, ni modo. Pero, por ejemplo, ella es personal de la salud y fuimos a 2 terapias de pareja. Y en las 2 ella dijo, a mí nadie me tiene que decir qué hacer. Y dices, güey, o sea, pues tú eres de la salud. Chin. ¿No? Mucho ojo. Sí. Te diste cuenta demasiado. Sí. Fíjense, una anécdota que les quiero platicar es, por ejemplo, fuimos a terapia, a 2 veces de terapia de pareja. Bueno, más bien, una de pareja y otra... O sea, pero contadas, 2. Sí, nada más 2. O sea, 2 citas. Sí, nada más 2 citas y con terapeutas diferentes. Una fue... porque no me gustó, porque me dijo que yo tenía la culpa. Bueno, sí, o sea, ella dijo... Pasa. Y pum. No, a mí nadie me va a decir que yo soy. Sí, ella no me sentía a gusto con ella porque me dijo y eso. Entonces no aceptó. Entonces ahí está el primer error, ¿no? Porque uno de las cosas es que tienes que aceptar lo que te dicen. Pero bueno, huevo, sí. El chiste tienes que ir completamente con una apertura de decir, güey. De recibir, de apertura, de decir, bueno, lo que me diga es algo, es un profesional. Sí, completa. Bueno, el chiste es que fuimos a otra terapia, pero más con la idea de que van mis hijos. Bueno, más bien queremos llevar a mis hijos familiar. Pero la terapeuta de, primero platico con ustedes, a ver cómo está el show. Sí. Y esa plática se convirtió en terapia de pareja. De pareja, o sea, no fue... O sea, los niños están bien, ustedes sí, son los que están exactamente, güey. Pero en las... sí, no valemos. En las 2 coincidió que... Y me siento hasta cierto punto como bien yo, güey. Dije, no estoy tan mal. Te dio la razón a ti. Ajá. Bueno, no razón, sino más bien como que te dio... un poquito más. El tema fue que en ambas terapias... Mi expareja empezó a decir, pues es que este cabrón hizo y hace y me dice y que no sé qué y nunca puedo con él. Cabrón, no, pues tranquila, pues es que aquí hay que hablar primero o sea, hay que hacer una introspección, ¿no? Saber en qué estoy fallando, ¿no? Y aceptarlo, ¿no? Y en la otra terapia igual. A ver, ¿quién quiere comenzar? Dijo el terapeuta. Yo. Es que este hijo de la chingada dice y hace y no me da dinero. O sea, era más un asunto de queja que tratar de solucionar las cosas. Exactamente, güey. Entonces yo por dentro como que notaba ese aspecto y decía, a ver, pues esta morra
lo que quiere es sacar su odio, su coraje, su rencor, sus frustraciones. Y yo sí tengo ganas como de sanar y que me digan a mí cuáles son mis errores para yo corregirlos. Para mejorarlos. Ajá. Entonces ahí yo sí notaba como esa diferencia. O sea, ¿quién tiene la intención de cambiar? O sea, porque la intención, trabajar, tu intención es que te den la razón, como para decir, ya ves, pendejo. Exactamente. Pero de todos modos, aunque yo sea el pendejo, eso no va a solucionar nada. O sea, o sea, ¿qué tienes que dejar de hacer tú? ¿Qué tengo que abonar yo? O caso contrario, para que si venimos aquí, para que esto se solucione, ¿no? Exacto. Pero si ya vienes con la idea de que únicamente quieres buscar culpables, pues olvídalo. Güey. Exactamente, eso no va a funcionar, güey. Y habla de una mente cerrada, güey, que dice que, o sea, para empezar, si tú crees que siempre vas a tener la razón, no es cierto. No, está cañón. Esa estás mal. O sea, sí tienes que tener esa apertura de decir, a ver, si voy a ir es para yo cambiar algunos aspectos de mi vida, reconocer que he metido la pata en algunos otros y sí tener esas ganas de cambiar y de dar ese paso, de decir, a ver, en esta situación la regué, pues ya no se va a repetir. Porque eso es algo bien importante de la terapia también. O sea, es lo que te ayuda a que, ahora sí que como dice la canción, ¿no? De que no te tropieces con la misma piedra. O sea, que aprendas. No, te tropezaste yo lo hice, pero ya no va a haber una tercera. Y por eso estamos haciendo este podcast, para que no hagan lo que hicimos. Exactamente, que no lo aprendan, simios. O sea, a final de cuentas, ir a terapia es algo, para empezar, por ahí hay un dicho muy, muy, muy padre, que, por ejemplo, o bueno, más bien es como una especie de fábula, donde un hijo o una hija, no recuerdo, le dice a su papá, ¿qué es lo más valiente que has hecho en la vida? Y el papá dice, pedir ayuda. Fíjense qué cabrón está, ¿no? O sea, sí. Lo más valiente que puedes hacer es pedir ayuda, o sea, reconocer que necesitas ayuda, que estás mal, que no puedes solo, que necesitas ayuda. Que todos estamos propensos a equivocarnos. Sí, o sea. Y no pasa nada. Exactamente. El mundo va a seguir girando, el agua se va a seguir dando, el mar va a seguir dando. La vida sigue, güey. La vida sigue, güey. Sí, no, los planetas no se están alineando como yo dije y los astros. Que el acuario bajo el signo... Sí, no, o sea, tampoco caigamos en eso, pues. ¿No? Mi signo dijo en la semana que en el amor iba a estar que bien. Me ibas a engañar. ¿Con quién me estás engañando? No, pasa. Que iba a ser millonario y no me están cayendo depósitos de la nada. No, pues ¿cuándo, güey? No, tienes que chingarle, güey. Tienes que meterte primero la idea de que si quieres renovarte, güey, quieres salir adelante, güey, sí busca ayuda, güey. O sea, no. Fíjate, ahorita que dices no es de la nada, güey. Que dices que hay que renovarse. Ya hablando fuera de cómo inicié en esto de la terapia, ¿en qué me ayudó ir a terapia ya en mi proceso de separación? Pues obviamente yo estaba tronado, güey. Yo estaba tronado. No sabía ni para dónde, ni qué hacer, ni cómo. O sea, realmente para mí fue un golpe, fue un madrazo en la cara, güey. Entonces, el hecho de haber buscado ayuda en una primera instancia me despejó, me ayudó como a decir, güey, pues ya estás aquí, pues para adelante, ¿no? Pero dentro de todo ese proceso, lo que a mí me ayudó fue, pues, crear como esta nueva identidad, ¿no? O sea, ¿qué identidad? Porque, pues antes era el esposo, el papá, ¿no? El juego de la casita, la situación. Sí. Y ahora ya no. O sea, ya no soy el papá de tiempo completo, ya no soy el esposo. O sea, y ese juego, pues sí te desengrana, güey. O sea, sí, no encuentras tu lugar, andas como león por todos lados, buscando como tu lugar. Pero el asunto de la terapia me ayudó a construir esa nueva parte de aceptar, decir, a ver, güey, esta ya no es tu realidad, güey. Tú decidiste que se iban a separar, ya no vas a dar la situación a que se siga. Entonces, bajo ese esquema que estás tomando, tienes que visualizar ahora qué es lo que sigue para ti. Sí. Y obviamente la terapia me ayudó a estar como construyendo esa parte de qué es lo que venía para mí después de esto, ¿no? Obviamente de que iba a vivir un proceso de que, güey, pues... como lo dijimos ya en episodios anteriores, en que si antes mi vida ya estaba así como que como planita, ¿no? Porque ya sabíamos para dónde iba y que de repente ¡paz! Sí, se te cayó. El camino se hizo sinuoso, entonces de repente el camino iba a ser así, ¿no? Arriba, abajo, a un lado, para otro. Y el asunto es de que iba yo a generar otro nuevo destino, ¿no? Y yo iba a decidir hacia dónde. Entonces, en esta construcción de identidad o en este nuevo desarrollo de... pues también de actitud, de habilidades,
pues me iba a dar un nuevo sendero, güey. Porque pues ya lo que pasó, pues ya fue. Y eso que quedó atrás, pues ya quedó atrás, dolió y la madre. Y pues el chiste es que ya no me pase lo mismo, ya no construir lo mismo, tratar de tomar como otra, digámoslo así. Como perspectiva. Pues una mejora, ¿no? Y que obviamente la situación de esa mejora, pues iba a ser tanto una mejora personal como una mejora hacia los demás, güey. Y también, obviamente, mejorar mis relaciones, mejorar lo que hice mal, güey. Sí, entonces, eso para mí fueron unos tantos beneficios que yo tuve. Fíjate que ahorita que dices eso, a ver, por ejemplo, bueno, esta es la pregunta de todos los psicólogos. ¿Cómo te hizo sentir eso, güey? Pero ¿cómo que me hizo sentir eso? ¿Cómo te hizo sentir, o sea, tu vivencia, no? Es que mira, por ejemplo, a mí en lo personal, cuando yo expresaba, bueno, les platico, bueno, con la terapeuta con la que iba, de repente cuando me di cuenta que sí medio me favorecía por ser familiar amiga de mi mamá. Amiga de tu jefa. Pues le dije, le di las gracias, mira, yo necesito a alguien más neutral. Conseguí otra terapeuta y ella sí me decía, pues, de madrazo, de tajo, así, aquí estás mal y aquí tienes que tomar una decisión así, porque eso es el rumbo. Entonces, eso, a pesar de que eran golpes bien duros, así que como en el box, un gancho al hígado, así como, me dolió. Pero te están diciendo la neta. A final de cuentas, a mí lo que me ayudó mucho también fue mejorar mi autoestima, güey. O sea, de repente reconocer tu error. Es lo que dijimos la vez pasada, o sea, de que... Aquí puedo trabajar, güey, y aquí puedo crecer, güey. Lo dijimos en podcasts anteriores, que de repente, pues a veces uno se descuidaba. Estando en la relación se descuidaba de la situación personal, güey. Y hasta que nos pasó es como que tomamos esta nueva actitud de tomarnos atención. Yo creo que la pregunta que me haces es eso, güey. Yo me reinventé, güey. Así, me reinventé, güey. O sea, en todos los sentidos, güey. Yo creo que hasta me fue mejor, pero porque ahora lo veo así, ¿no? Realmente porque a lo mejor esa reinvención que tuve, tanto en la situación profesional, personal, la verdad, el panorama se me abrió de una manera que yo no lo concebía. O sea, yo en el momento que me separé, yo dije, o sea, estaba en el hoyo completamente. Jamás iba a pensar que realmente esta situación de trabajar en mis emociones, de ir a terapia, me iba a dar esta oportunidad de reinventarme y literal, güey, o sea, crearme nuevas oportunidades, güey, de ser yo, así. Y que ese ser yo me ha llevado a estas posibilidades de hacer lo que me gusta, de hacer lo que quiero, y que el hecho de que mis morrillos me vean bien, me vean chido, para ellos también sea así como que, güey, no mames, a este güey no le pasó nada, güey. Sí, güey. Lo vi, o sea, literal, güey, así de que nada más lo vi llorando y ahorita el cabrón ya se ríe de todo. O sea, me refiero a que también es un ejemplo y no es que lo hagas para darle el ejemplo de que, para que veas que no duele. No, chingón, pues sí, güey, me dolió, güey. Vieron cómo me dolió, vieron cómo lo sufrí, pero también vieron cómo me levanté, güey. Entonces, de alguna manera, no, yo soy Pegaso, güey. Referencia a Caballeros del Zodíaco, perdón. No, bueno, me gusta más Chiru que Pegaso, pero bueno, X. El dragón. El asunto es que de manera inconsciente y no es de manera premeditada de decirles, para que vean que se puede. No, digo, a lo mejor les va a servir a ellos de alguna manera el que me hayan visto de la verga, tirado en el suelo. Y de repente me vean, cabrón, güey. ¿Cómo le hizo? Se levantó este vato y pues ya está chido y está bien, ¿no? Principalmente eso. Yo creo que eso, o sea, a mí me reinventó este rollo. Fíjate que yo creo que es un tema generacional, que está teniendo mucho auge el tema del cuidado de la salud mental. Y los morritos es a los que les está tocando más el tema de haber abusados, conózcanse, sepan distinguir sus sentimientos, sus emociones. A nosotros no nos enseñaron eso, güey. Y es bien cabrón ahorita lo que acabas de decir, güey. O sea, por ejemplo, para un hijo, para una hija que de repente ve a su papá llorar y lo ve roto, lo ve jodido, que perdió el trabajo, que cualquier situación y lo ve amoladísimo, para un hijo es como que se le cayó el mundo, güey. No mames, como que mi papá está llorando, no es para así. Ajá. Pero yo creo que verlo renacer, güey, para el hijo es como, a la madre, güey. O sea, es como te pones neta el traje de Superman y la capa y vuelas, güey.
Entonces, para los hijos es como, güey, qué chingón, güey. Y es un ejemplo de decir... Yo creo que eso es lo más... yo creo que... Y te digo, no es para que uno lo haga premeditadamente, güey, porque pues imagínate tener el guión para decir, ay, pues para que vean que me caigo y me levanto y... Güey, entiende esta lección de vida. Pues no, güey. Pero yo creo que es importante que ellos también validen que se pueden sentir mal, pero que también... Y que también pueden levantarse, güey. Digo, no a veces... A todos se nos puede dar esta situación, a lo mejor, digo, de alguna manera yo lo valido en el sentido de que a mí la terapia me ayudó mucho como para poder salir de donde estaba. Si yo no hubiese tomado terapia, pues a lo mejor sí me hubiera hundido, güey. O sea, sí me hubiera clavado en el vicio, me hubiese clavado en situaciones que no habían sido nada productivas, y darle un mal ejemplo a mis hijos, güey. Sí. Pero, o sea, yo ahorita lo analizo y yo obviamente lo reflexiono y te lo comparto en un sentido de que de repente, mi hijo más grande, o sea, tiene como esa neutralidad y esa sinceridad de expresarse hacia mí, decir, oye, papá, pues la verdad, shalala. Cosa que yo con mi papá, ni por aquí, güey, hablar de eso, güey. Así lo expresamos. Ahora, ¿qué te pasa a ti, cabrón? ¿Es foto qué? ¿Es foto qué? No, y no es una situación de demeritar, sino es una expresión de los papás que nos decían como para demeritar y obviamente como minimizar el asunto de las emociones. O sea, no que hablemos de joto, digamos que le demos una categoría de que, o sea, descalificativa. Sí, sino antes así así nos decían. Sí, pues sí. Y era entender de que, güey, o sea, no eres hombre, no tienes la fortaleza literalmente, ¿no? Y pues eso pegaba, güey. Eso pegaba. Y obviamente uno, para no sentirse mal y que tu papá no sintiera de que pues eras débil. Ándale, el tema de la debilidad, débil, pues no decías nada, ¿no? O sí, te guardabas, güey, un chingo de cosas, güey. O sea, al guardártelo, te guardabas emociones y o sea, como lo venimos diciendo, eres una bomba de tiempo y en cualquier momento explotas. Y volvemos al asunto de las heridas de la infancia. O sea, realmente todo lo que nos pasa y que no entendemos por qué de repente nos comportamos de cierta forma, por qué hacemos lo que no queremos hacer. O sea, es un reflejo inconsciente de todas estas heridas que no trabajamos. O sea, yo lo que puedo decir es de que si tienes broncas o sientes que de alguna manera tienes estas ganas de a lo mejor de decir cambiar y todo eso, güey, no lo vas a poder hacer solo. O sea, sí necesitas que te desdibujen, que de alguna manera te digan qué y cómo y para dónde, güey. Sí. Porque si no, va a ser una pelea interna que no vas a poder y te vas a llevar entre los pies a tu pareja y a tus hijos. Sí, y hasta amigos y familiares. Fíjense, hay incluso exámenes o test en línea gratuitos que ustedes pueden meterse y buscar ahí test de depresión, test de ansiedad, test de personalidad. Los contestan y ahí les dan más o menos un enfoque un poquito certero de cómo son en la vida, ¿no? Obviamente ya un profesional de la salud te lo va a indicar y te va a decir, no, tu área de oportunidad es esta y aquí es donde tienes que trabajar, ¿no? O precisamente como decías hace rato, o sea, ¿de qué me sirve decirle a un terapeuta cómo yo era de niño, cómo era con mis papás, cómo fue mi etapa de la escuela? Pues claro que funciona mucho o sirve bastante. ¿Por qué? Porque tú te estás desarrollando, te estás construyendo como un rompecabezas, son pieza por pieza, te vas construyendo. Pero hay ciertas piezas que de repente no encajan bien. Y el terapeuta te va a decir, ¿sabes qué? Esta pieza aquí... Pues, ¿para dónde? Sí, o sea, tienes que agarrar este rumbo y todo ese rollo. Entonces, mira, por ejemplo, yo también estuve yendo a una terapia de grupo que se llamaba Sanando las heridas del divorcio. Y al principio me dio mucha risa porque te da pena, güey. Te da pena, dices, güey. Pero pues sí, todos los que van son divorciados. ¿Qué pena te va a dar, güey? Pues sí, exactamente, güey. Ya estando ahí es cuando te das cuenta y dices, güey, o sea, todos están igual que yo. A lo mejor como dar... Porque también pasa esto, A mí, yo, por ejemplo, digo, no porque me haya pasado, pues a mí también de cierta forma me daba pena tratar ciertos temas, ¿no? Yo siempre he sido de las personas como reservadas. Yo siempre fui como el morrillo ese que se sentaba hasta atrás, güey. Escuchaba todo el rollo y de repente que me preguntaban, pues había que decir, güey. Pero porque como que ya dije, este güey se equivocó diciendo esto. Este güey se equivocó. Ya sé qué decir, güey. Ya sé qué y no decir, ¿no? Entonces,
pues también sirve los grupos de esa forma, o sea, de que no tampoco tienes que participar a huevo, o sea, no, con que escuchas y obviamente es como el doble A, güey, o sea, ándale. Literalmente se te quita lo alcohólico después de que escuchas unas historias que dices, güey, no estoy tan hasta pero güey, para allá, ¿no? Ajá. Me falta poco. Sí, cabrón. O sea, literalmente o sea, lo que ayudan estos grupos es a que esa exposición de la situación que te lleva el hecho de tener ese vicio óseo te puede llevar hasta, y llega un punto en que dices, güey, no mames, a mí ya me pasó eso. Verga, güey, no, sí. Yo voy para allá, ¿no? O este que está platicando, ahí va para lo mío, güey. Exacto. Tú tienes la posibilidad de darle el consejo. Y eso está súper chido. De alguna manera, no todos lo toman de la manera más consciente en el sentido de reflexionar lo que escuchan. O sea, nadie escarmienta en cabeza ajena. Llega un punto hasta que, como dice el dicho, de que ya ahogado el niño, hay que tapar el pozo. Ándale. O sea, no te tiene que pasar eso, güey. O sea, yo creo que tienes que entender que el asunto de estas experiencias te abra un poquito el panorama y decir, güey, si tenías esa duda de acercarte a terapia o a algún grupo como tal, pues si en ese momento que tengas esa inquietud, hazlo, güey. Nada te va a pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar, güey? Nada, güey. O sea, no te va a pasar nada malo. Al contrario, güey. Vas a descubrir cosas. Vas a descubrir incluso habilidades y destrezas que quizá no has desarrollado, güey. Vas a retomar a lo mejor actividades o hobbies que tengas por ahí abandonados que te hacen bien, güey. O sea, si te gusta la lectura, lo vas a retomar. Si te gusta la música, vas a lo mejor retomar el tema de tocar un instrumento, cantar. Si te gusta salir con los amigos, o sea... el tema de la terapia te va a aperturar como a cosas que tenías abandonadas por ahí en un baúl. Entonces, mira, por ejemplo, como les decía, el tema de cuando yo fui a esta terapia que se llamaba Sanando las heridas del divorcio era es católica. Entonces, cuando yo fui dije, me van a hablar de Dios y que hay que comulgar, cabrón, y que el confesarse. Uh-huh. Y no, resulta que sí era muy neutral. O sea, sí rezaban y sí oraban y que el Padre Nuestro. Pero la mayoría sí era, a ver, ¿tú quieres expresar algo? No, pues que sí. No, pues que mi divorcio fue así, 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 mi separación, todo el rollo. Ah, ok, ahora le va. A ver, ¿tú quieres platicar algo? No, yo sí quiero platicar sobre el tema del perdón. Mira, yo ya pude perdonar a mi pareja porque a pesar de que me hizo, pero eso me dio mucha salvación. Y bueno, ya había otros que eran más fanáticos que yo sí les agradezco al Altísimo y según el Salmo, no sé qué. Que es muy respetable, pues, sí, ¿no? Claro que se respeta. Porque a final de cuentas también te ayuda, güey. De repente ves algunos pasajes de la Biblia y los lees y dices, cabrón, o sea, qué bonito, güey. Fíjate que ese es un tema bien importante. Después lo vamos a tratar porque, por ejemplo, a mí en este proceso, aparte de la terapia, o más bien, ¿sabes qué? O sea, y creo que ya lo mencioné aún así como muy random, así de... en mi proceso de terapia yo andaba también buscando situaciones alternativas a esta búsqueda de razón y de que cómo llegar a esta situación estable de así. Entonces, pues sí, opté por medicinas sagradas. Que no tiene nada de malo. Digo, ya lo vamos a tratar ese tema y que de alguna manera también te ayudan a abrir el panorama, güey. Sí. Y no es una situación neta de que está chido, sea la solución, no. Estás buscando respuestas. Exacto. Y eso es muy sano, y todo es complementario, porque a final de cuentas, o sea, si no, yo por ejemplo, yo no hubiese tenido un trabajo de terapia previo a haber tenido esta situación de medicinas sagradas, entiéndase Niños Santos, el Bufo Alvarius y cosas así. O sea, si yo no hubiese tenido este proceso previo de terapia y haber tomado esta situación, creo que no hubiese tenido como el resultado que tuve. Son alternativas, o sea, tampoco son la solución, porque a final de cuentas, o sea, lo que tú necesitas es desdibujarte y eso solamente lo vas a encontrar de una manera orientada o guiada con un terapeuta o un especialista. Uh-huh. O sea, no, porque de repente, o sea, caemos en esta moda, porque es una moda realmente hoy en día, yo lo veo así, en el que buscas la salida fácil. Es que ahorita ya quieres la salida fácil. Quieres aliviarte así y olvidarte. Doy un viaje de ayahuasca para sentirme bien. Sí, ya me curé. No. Si no tienes neta un trabajo previo de emociones. Espiritual, mental, físico, incluso. De todo esto que traes guardado, güey, o sea, si te das un viajecito de ayahuasca...
te pierdes. Te vas a tomar 1, 2, 3, 4, 5 y hasta la ayahuasca te va a decir, oye, cabrón, pues qué pedo, ya no sé ni qué decirte. Que no has entendido el pedo. Neta, o sea, bueno, en sentido figurado y a lo mejor muy banal lo planteo, pero, o sea, todo es complementario, güey. También como sesiones de Kundalini, de Reiki, o sea, todo lleva un proceso, güey. Y ese proceso tiene que vivirse de manera consciente, en un sentido de que no busques la salida fácil. Y vuelvo a repetir lo que ya hemos dicho en varios episodios, no quieras brincarte el proceso, güey. O sea, no quieras, por ejemplo, ya, no, pues ya me divorcié, ya valió nada mi vida. No, pues ayahuascazo, órale, te va a ir peor, güey. Te va a ir peor. Si no lo trabajas previamente, te va a ir peor, güey. Porque la situación de la mente... Fíjate que bueno, está el dicho de no, un clavo saca otro clavo, güey. No es cierto, cabrón. No es cierto, güey. A lo mejor momentáneamente te sirve, güey, pero emocionalmente no te va a llenar nunca, güey. O sea, no te sirve, güey. Por ejemplo, a ver, ahorita tú que sacaste este tema de como terapia alternativa, güey. O sea, porque, o sea, una cosa es la terapia profesional, digamos, psicológica, que vas con un terapeuta, con un psicólogo, psicóloga, y sí te lleva un proceso. Incluso hasta te pueden mandar al psiquiatra, güey, que tampoco eso es algo malo, ¿eh? O sea, no se espanten si, ¿sabes qué? Necesitas... Sí, o sea, mucha gente, no mames, yo voy a ir al psiquiatra, güey, pues... Ya te imaginas con la madre que le ponen los brazos así. No, güey, o sea, simplemente si te medican es porque a lo mejor tu cerebro necesita producir un poquito de sustancias de serotonina, dopamina, cosas así. Que las tienes bajoneadas, pues. Sí. O sea, sí. Es como un empujoncito nada más, como que, órale, cabrón, ahí vas, güey. Pero en el tema de las terapias alternativas, ahorita que, por ejemplo, mencionas el tema de la ayahuasca, o que los hongos, o que el sapo y todas esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo te fue, cabrón? O sea, ¿tú por qué agarras y dices, a ver, chinga su madre, me voy a aventar, güey, me siento listo? ¿Me ayudó? ¿No me ayudó? A ver, cabrón. A lo mejor ya te voy a quemar, güey. Pero Pero es que mucha gente se puede ir como por esa intención, así como dices hace rato. Mira, yo creo que o sea, yo creo que, y le va a pasar a quien ya lo haya hecho, o sea, yo siempre tuve como esa inquietud desde que estaba casado y así, porque a lo mejor el sendero de vida, la visión o los problemas que tenía, pues me tenía como ese llamado. Yo siempre me renegué a hacerlo, güey. Porque tenía miedo, güey. Tenía miedo. ¿Miedo a qué? Porque obviamente dentro de esta falta de conciencia o de profundidad en el tema, te llega como esta onda de que no, ¿qué tal si me quedo loco, güey? Pero loco en el sentido de que, o sea, loco en el sentido de que no, imagínate, de repente me llega la onda de que me quiera divorciar. Es neta, güey. Y que de repente renuncie a mi trabajo y quiera tener vida acá, Dalai, hippie, o sea, ese es un miedo que la conciencia y que de manera inconsciente está impreso, güey. Entonces, yo me decido a ir porque dije, güey, pues, ¿qué puedo perder? Ya no estoy casado, güey. Ahí es algo que va a sumar a mi vida, güey. O sea, es una experiencia que va a sumar a mi vida. O sea, le perdí el miedo, güey. Órale. ¿Por qué? Porque el previo que yo tenía o el falso conocimiento que yo tenía del beneficio de las medicinas ancestrales era de que no mames, si me quedo loco, güey, en el viaje en el avión. Y que hablo de constelaciones y de iluminación y pues sí trata de eso, güey. Pero mi miedo era como salirme de la cotidianidad que tenía, güey, o de la vida que tenía. Entonces yo decido hacerlo cuando ya no tenía esa vida, güey. Ya la perdí, güey. Si antes me daba miedo perderla, ya la perdí. Entonces dije, arre va. Como gordita en tobogán. Como gorda en tobogán, güey. Pero realmente fue un llamado, ¿eh? Y quien lo haya hecho de manera consciente va a entender lo que yo estoy diciendo. Fue un llamado, güey. Fue un llamado a una situación totalmente alternativa a lo que ya estaba yo procesando, güey. Entonces... Pues ya estabas consciente, güey. Ya habías entendido. Pues es que la conciencia es llegar al punto de decir, güey... O sea, el chamán llega y te dice, si sientes que te vas a morir, muérete. Pues sí, yo vengo a morirme, güey. Ya no tengo nada que perder. O sea, yo quiero regenerarme. Quiero... O sea, no, yo quiero morirme a la verga. Quiero una nueva vida. O sea, bueno, tampoco no en el sentido literal, pero... O sea, el miedo que te lleva a no probarlo, si te has tenido como esa falsa información de que la ayahuasca o los niños santos o el sapo o el yambé o... Un chingo de cosas que hay, güey.
te va a quitar la vida que tenías. Pues sí, te renueva, güey. Pero no te renueva la vida y te vuelve loco. O sea, muchos dicen que te vuelves loco porque realmente tu conciencia cambia, güey. Así de fácil. O sea, yo lo que te puedo decir de la experiencia que yo tuve es que tu conciencia cambia. O sea, ya no ves las cosas de la misma manera, cambia ciertos hábitos. Entonces, o sea, es una alternativa quizás. Pues es un atajo, güey. Es un atajo. Pero lamentablemente hoy en día mucha banda mal informada y que a lo mejor no vive su proceso también de manera sin tener que usar estos métodos, que no se trabaja, como decimos, o sea, que se quiere brincar el proceso del dolor y todo este rollo, pues nunca va a encontrar solución, güey. Porque la medicina no le va a reaccionar. La medicina le va a decir, este güey viene a jugar, güey. Este güey no viene a... Nomás lo toman como anécdota, güey. Como que... Nadie me dijo, yo ya lo probé, sí, vi estrellitas. ¿Y luego? O sea, realmente a quien le da y a quien le llega el mensaje y ese despertar, güey, ni habla de eso o ni lo pregona, ni simplemente lo concibe y cambia, güey. Cambia, porque sí te mueres. O sea, muere esa parte de ti que no quería probarlo porque sabía que se iba a morir. Entonces, pero yo creo que eso a lo mejor lo tratamos en otro. Porque es muy profundo, güey, neta. Sí. O sea, yo creo que está chido y para no tratar como el tema así como muy a la ligera, sí estaría chido que hagamos uno y lo vamos a hacer para tocar ese tema. O sea, ¿qué tiene que ver? Aquí que nos tiene ponemos. Que ver? No. O sea, porque neta, también en este proceso, o sea, la espiritualidad ayuda mucho. A lo mejor muchos, o sea, y lo aterrizamos así como tú lo comentaste hace rato, o sea, quizás se basan mucho en la religión, ¿no? Sean cristianos, católicos, budistas o... Sí, y que eso también ayuda, güey. O sea, realmente nosotros podemos alcanzar ese estado de paz, sin necesidad de estos atajos de las medicinas ancestrales. Si llegamos a un estado de conciencia en donde estamos conscientes de nuestro presente y de lo que vivimos, por qué lo vivimos y todo esto. Pero pues realmente estamos muy dispersos, estamos muy distraídos en pendejadas. Y pues tenemos que recurrir a estas plantas ancestrales como para ayudarnos, ¿no? Para ese pinche empujoncito que a veces no entiendes. Pero yo creo que ese sí es tema para otro podcast porque sí está muy extenso. Pero lo importante aquí es no desestimar la ayuda profesional. O sea, lo que yo te puedo decir, o sea, yo realmente no hubiese podido haber tenido un proceso chido ahorita que comentas de lo que probé sin haber tenido un trabajo previo de terapia. Y no es que mi terapeuta lo haya recomendado, sino yo simplemente pues, me llegó mi llamado y dije, a ver, estoy listo para este rollo. Y simplemente hice un clic chido de lo que trabajé. Entonces... pues yo digo que me fue bien. No, es que yo creo que después de un proceso profesional, güey, o sea, yo creo que empiezas a ver vertientes o caminos y dices, a ver, güey, pues voy a intentarle por aquí, ya está clínicamente, por ejemplo, ya hay documentales en Netflix, o sea, yo no voy a andar inventando cosas en donde, por ejemplo, las situaciones de la depresión, o sea, con la psilocibina, hay estudios que han demostrado que alivianan el asunto de la depresión, de las situaciones de las emociones, o es más, que la química cerebral mejora con ese tipo de medicamentos naturales, ¿no? Pero hay muchos documentales que hablan de eso. O sea, tampoco es algo que me esté inventando y que yo diga, y que tampoco lo esté promoviendo. Estudios. O sea, el asunto es de que a cada quien le va a llegar su llamado en ese sentido de decir, ok, vamos a intentarlo. Porque todos vivimos con miedo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, eso lo hablamos en otro capítulo. Sí. O sea, aquí también es un tema de educación. O sea, como de, ay, cabrón, en su momento a lo mejor te educaron como, no, es que te sientes mal, te sientes deprimido, no, aguántese. No, pero ahorita ya hay muchas metodologías para poderte autoayudar, ¿no? La terapia, terapias alternativas, bueno, aquellos que sean muy religiosos por la religión. Yo creo que la finalidad de una terapia, ya para cerrar el tema y el podcast de este episodio, es todos buscamos la paz. Claro. O sea, principalmente la paz común, ¿no? Con la pareja o con la expareja, sea el conflicto cual sea el conflicto que tengas. Pero no vas a poder encontrar una paz con ella si no tienes paz en ti. Entonces, yo creo que la terapia principalmente lo que busca
sea la clínica o alternativa, es que encuentres tú esa paz, porque tú teniendo esa paz, nada va a poder alterar la situación en el sentido de qué es lo que buscas para ti. Y obviamente esa paz que vas a tener, pues la vas a permear con tu ex o con la relación con tus hijos o qué sé yo, ¿no? Es obviamente un proceso muy difícil, pero la terapia es un recurso que te va a llevar a ese punto. Sí, y reconocer sobre todo cuáles son tus aciertos, cuáles son tus fallas. O sea, si tienes aciertos, seguir fomentando esa parte. Aquí hice las cosas bien, pues no fallar, no claudicar y seguirle funcionando por ahí. Si tienes desaciertos, por el contrario, pues trabajar sobre eso. O sea, seguir mejorándote en ese aspecto. De decir, caray, o sea, me deprimí porque me pasó esto. Entonces ya no voy a permitir que me hagan esto, cabrón. Ya no voy a permitir que me lastimen de esa manera. Ya no voy a permitir que ciertas circunstancias me causen ansiedad, güey. Sí. O sea, como decíamos también en episodios anteriores, si tú vives en el pasado, vives en la depresión, güey, porque estás así como agüitado. Si tú vives en el futuro, vives en la ansiedad, güey, porque estás preocupado, cabrón. Vive en el presente, güey. Eso también te enseña mucho la terapia, güey. Vivir en el presente, disfrutar el momento. Aunque se escuche muy mágico, es como de observar tu presente y decir, no más, qué chingón que estoy ahorita contigo en el podcast platicando, güey. Qué chingón que tengo chamba, güey. Que tengo un plato de comida, güey. Qué chingón que tengo ropa, que tengo un techo, que tengo una cama. O sea... Sí, es como valorar ese presente que tienes, claro, porque a final de cuentas... pensar en, ¿cómo me va a ir? Y luego el convenio, y luego cuánto tengo que pagar de pensión. Güey, va a salir. Yo te lo digo, va a salir. O sea, simplemente trata de buscar esa paz y ese buen acuerdo. No te bronquees. Y una cosa principal, ya para cerrar. No todos los terapeutas son para ti, güey. O sea, ¿en qué sentido? O sea, neta, si tienes que encontrar a alguien que te haga química. Sí, ¿con quién haces clic? Sí, porque no siempre pasa. A mí me pasó como en dos ocasiones que traté de tomar terapia y de repente yo sí dije, no está chido, güey, ¿no? No, what the fuck. Sí, y dije, ok, y no es porque no me dijo lo que yo esperaba escuchar, sino como que de repente era una dinámica que no me sentía, es más, ni hasta cómodo de platicarle mis cosas, güey. Sí. Entonces, también esa es una situación que ustedes deben permear y sentirse cómodos, principalmente eso, porque a final de cuentas ellos son profesionales que tienen que obviamente que escucharlos, no enjuiciarlos, no tampoco también como darles una situación de que eso es una esencia. Tienen que sentirse cómodos con el terapeuta con el que van. Y si van con uno y no le late, güey, encuentren uno que realmente se sientan con esa confianza, porque a final de cuentas, pues le estás contando cosas a un extraño, ¿no? Pero la principal es hacer ese clic. Sí. Sí, no tengan pena en que si te dicen, no, nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, pues si no estás conforme, güey, no, sí, sabes que te agradezco mucho, no me sentí a gusto, busco por otro lado, güey. Es que no vas a encontrar. Me vale madre. Ellos lo tienen que entender, güey. Sí, exactamente. Si no, más bien no serían profesionales si te dicen eso. No. O sea, siéntanse conformes, cómodos, busquen la persona ideal. Va a llegar la persona ideal. Así es. Y no se desesperen. O sea, busquen, encuentren. Y pues nada más. Con eso cerramos. Yo creo que sí, con eso cerramos. Ánimo. Después abriremos el podcast de la iluminación o de la espiritualidad en el proceso de divorcio. Bien chingón, ¿eh? Chido, amigos. Nos vemos, simios, en el próximo episodio. Ánimo.